Amado Padre, te doy gracias, Señor, por el privilegio que me das una vez más de estar aquí, Señor, con tu pueblo, para juntos estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que hoy abras nuestra mente y nuestro corazón a la verdad de la Escritura, que la atesoremos y la pongamos en práctica, que no seamos oidores olvidadizos, sino verdaderos hacedores de tu palabra. Pon en nosotros la carga y la convicción, Señor, para guiar nuestras vidas con tu santo y sabio consejo. Consuélanos, aliéntanos, fortalécenos y corrígenos. Todo esto, mi Dios, te lo pedimos en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Muy bien, primer libro de Reyes, capítulo 19, versos 11 al 13. ¿Estamos todos ahí? ¿Sí? Amén. Perfecto. Vamos a comenzar. Y la palabra del Señor dice así. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y todos decimos amén. Todos conocemos la historia de Elías, ¿no? El Dios de Elías, el profeta Elías, tan famoso que es. Y esta historia en particular, creo que todos sabemos y la hemos escuchado un montón de veces. El profeta Elías ha hecho un acto de desafío a los profetas de Baal y a los profetas de Acera. El rey Acab se dejaba manipular por su esposa, si ustedes recuerdan, y el pueblo de Israel no estaba siguiendo los preceptos ni los mandamientos de Dios, sino que andaban según las costumbres paganas. Eso encendió el celo del profeta Elías y confrontó al pueblo de Israel y les dice: si Dios es Dios, entonces sírvanle. Pero cuando Elías reta a los profetas de Baal, también les dice: pero si Baal es Dios, entonces sírvanle a él. Todos conocen esa historia, ¿verdad? ¿Cuántos profetas tenía Baal? Muchos. ¿Y cuántos se presentaron al reto que les hizo Elías? 400. Y el reto era que el Dios que fuera Dios respondiera con fuego. Hacen el sacrificio y Baal no responde con el sacrificio que se le ofrece, fuego no cae. Sin embargo, Elías incluso le echa cubetas de agua al sacrificio y hasta hace una zanja para que el agua se acumule y no se vaya. Y Dios responde con fuego y consume su holocausto. Cuando esto pasa, Elías tiene una intención en su corazón: que el rey se arrepienta y vuelva a los caminos de Dios, para que entonces el pueblo se arrepienta y vuelva a los caminos de Dios. Pero había un obstáculo. El rey tenía un problema muy fuerte en su vida. Acab era un hombre necio y timorato que tenía por esposa a una mujer necia y manipuladora. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba la esposa de Acab? Muy bien, Jezabel. Acab va lloriqueando con Jezabel y le cuenta lo que acaba de hacer el profeta Elías. Y en lugar de que Acab o Jezabel se arrepintieran y reconocieran el milagro portentoso que acababa de pasar, Jezabel hace una sentencia. ¿Qué sentencia hace Jezabel? Exactamente, promete que Elías va a morir. Y entonces arranca la parte más controversial quizás del ministerio de Elías. Elías es un hombre que hace milagros. Dios lo usa para hacer milagros. Ha orado y ha caído fuego del cielo. Ha orado y se han cerrado por 3 años los cielos. Ha vuelto a orar y ha habido lluvia.
Incluso una viuda lo mantuvo, cuervos le llevaban de comer, ¿se acuerdan de todo eso? Pero al ver que hay un corazón no arrepentido, que ni el rey ni el pueblo van a volver al camino de Dios y que aún peor, él va a morir, Elías se deprime. Elías tiene dudas. Elías se ve débil. El tema de esta noche es: escucha a Dios. Y vamos a ver cómo es que Elías escucha a Dios. Lo que hace Elías es huir. Elías sale huyendo de Jezabel y va por el desierto. Cuando Elías está en el desierto, se siente cansado y abatido y encuentra un enebro. ¿Alguien sabe qué es un enebro? Un árbol. Elías encuentra un enebro, va corriendo, ha salido de Israel, está huyendo, pero no huye hacia cualquier lugar. ¿Alguien de ustedes que ya leyeron esta parte, la leímos hace varios meses en el devocional y conocen esta historia hace mucho tiempo, saben hacia dónde huyó Elías? ¿Hacia dónde? Hacia una cueva. ¿En dónde estaba esa cueva? En el monte Horeb. Apúntenlo por ahí, porque es importante este dato y ahorita van a ver por qué. Elías está huyendo, él no sabe a dónde huye, solo quiere huir. ¿Alguna vez te ha sucedido que tienes tantos problemas, estás tan triste, tan abatido, tienes una necesidad tan grande que quisieras simplemente desaparecer? ¿Alguien ha fantaseado con la idea de huir a un lugar donde nadie lo conozca y empezar de nuevo y dejar todos los problemas atrás? ¿Alguien ha tenido esa fantasía? Arrepiéntanse, porque eso no está bien. ¿Por qué? Elías, al igual que nosotros, está atravesando un momento de debilidad. Él no está pensando como tendría que pensar. Él no está actuando como tendría que actuar. Elías quiere huir de los problemas. Está cansado. Pero te tengo una mala noticia. Los problemas no son los que están fuera de ti. Tus verdaderos problemas, ¿en dónde se encuentran? Entonces no importa qué tanto corras, qué tan rápido vayas, hasta donde llegues, ¿qué crees? Tus problemas viajan contigo. Hay personas que dicen: no, si yo abandonare a mi marido, me voy y voy a ser libre, ya no lo voy a tener que aguantar y voy a empezar en un lugar donde nadie me conozca y ahí sí voy a poder empezar de nuevo mi vida. No te engañes. Si no te alcanza el dinero en donde estás, ¿qué te hace pensar que te va a alcanzar a donde te vayas? Si no tienes paz en donde estás, ¿qué te hace pensar que en otro lugar mágicamente va a haber paz? Eso no es otra cosa más que la muestra de nuestra carnalidad. Y Elías, el gran profeta, está comportándose de la manera más humana que lo podamos ver, con todas sus debilidades, mostrando que está agobiado, que está topado, que no está pensando de manera correcta y que no está buscando a Dios. Está huyendo. Y en ese huir, él se cansa y tiene hambre y se acuesta debajo de un enebro y se quedó dormido. No fue un sueño ligero el que tuvo Elías. Si tú lees la historia, Elías se echa un coyotote, no un coyotito. Duerme mucho rato y cuando despierta, Elías tiene otra necesidad nueva. Ahora, ¿qué le pasa a Elías cuando se despierta? Tiene hambre. ¿Alguien se parece a Elías? Que tiene una rara enfermedad. Comen, les da sueño, se despiertan y les da hambre. Así estaba Elías. Elías estaba primero cansado y con sueño, se duerme y se despierta con hambre. Pero ¿te acuerdas en dónde estaba Elías? En el desierto. No había comida para Elías. Ve a dónde lo llevó su decisión. Tenía una necesidad y corrió a un lugar donde su necesidad era aún mayor.
En Israel por lo menos había agua y comida. En el desierto, ni agua ni comida. Pero Elías no se quedó solo, no se quedó desprotegido. Dios envió el socorro. Y le dan de comer a Elías, el ángel de Jehová se le aparece y le da una torta de comer. Lo alienta. Se volvió a dormir Elías. Elías toma 2 siestas, Dios está con él. Y Elías se levanta después de segunda siesta y sigue avanzando hacia la peña o el monte de Horeb. 2 cosas bien importantes pasaron en Horeb. ¿Alguien de ustedes recuerda alguna de ellas? Ambas están en el libro del Éxodo. Qué bueno que leen su Biblia. La primera cosa que sucede es que el pueblo de Israel tiene sed. ¿Y qué hace el buen Moisés? Con su vara golpea una piedra y milagrosamente sale agua de esa piedra. La segunda cosa y más importante que pasa en Horeb es que el libertador le pide a Dios: déjame ver tu rostro. ¿Y qué le dice Dios? No me puedes ver, pero te voy a esconder en una cueva y verás pasar mi espalda. ¿Sabes en dónde estaba esa cueva? En el monte de Horeb, al que se dirige el profeta Elías. No es casualidad que va para allá, el lugar donde se revela a Dios, donde pasa toda su gloria adelante, que lo deja ver la espalda, y donde está el agua milagrosa. A ese lugar se está dirigiendo Elías. Elías llega a esa cueva, entra y se pone a descansar. Hay un cansancio crónico en el profeta. Se duerme, sigue corriendo, se cansa y se pone a descansar. Pero ahora ve lo que sucede cuando Elías por fin entra a esta cueva, que él está huyendo. Dios le preguntó cuando estaba en el enebro, se me pasó a decirte, ¿qué haces aquí? Y Elías dijo, ya me voy. Y siguió corriendo. Ahora llega a la cueva y cuando entra a la cueva pasan una serie de cosas que leímos ahorita en el verso 11, 12 y 13. ¿Quién de ustedes recuerda cuál es la primera cosa que pasa? Hay un viento. Miren, vamos a verlo porque como que se les olvidó. Verso 11. Él le dijo, sal fuera. ¿Quién le está hablando a Elías? Dios. Porque Elías está escondido ¿en dónde? En la cueva. Dios le habla y le dice, Elías, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Literalmente el viento no rompía los montes. Pero ¿alguien de ustedes alguna vez ha escalado una montaña? ¿No? Algún día háganlo. Es una experiencia que no se pueden perder. Las corrientes de aire son mucho más fuertes en las cimas de las montañas. Y si sopla el viento, levanta las piedras. Pareciera que te están apedreando, porque el viento tiene la fuerza para levantar las piedras y cambiarlas de un lugar a otro. El viento que nos describen aquí es un viento tan fuerte que está haciendo precisamente esto: mover las piedras y el polvo de un monte y llevarlo hacia otro lado. Elías está mirando ese gran viento estruendoso que traslada polvo y piedras de un lugar a otro. Pero Jehová no estaba en el viento. El viento era estruendoso, hacía mucho ruido, pero Dios no estaba ahí. Luego, ¿qué sucede? Exactamente. Tras el viento, un terremoto. El viento es estruendoso. ¿Cómo es el terremoto? Desconcertante. Yo creo que todos hemos estado en un sismo, ¿no? ¿A quién ha tocado un temblor? ¿Estaban aquí en el 17? ¿Se acuerdan del temblor del 17? ¿Cuántos intentaban caminar para salir del lugar y el terremoto no se los permitía? Cuando está temblando, hay un desconcierto, porque tú quieres ir para allá y acabas yendo ¿para dónde? Para allá.
¿no? Dices, me voy a salir y no te sales. Bueno, me vengo para acá y te vas para el otro lado. Entonces, el viento estruendoso, no estaba el Señor. El terremoto que desconcertaba, tampoco estaba el Señor. Y tras el terremoto, un fuego. ¿Qué había? No quieras que había una llamita, prendieron por ahí una fogata. Había un fuego. ¿Y cómo es el fuego? ¿Alguien de ustedes le da miedo el fuego? Dicen que no, porque ahorita no está prendido. Pero si se incendiara un lugar, este lugar se empezara a incendiar, ¿cuántos de ustedes dirían, conservemos la calma, salgamos de uno por uno? ¿Qué sería lo primero que harías si ves que se empieza a incendiar el lugar? Rompes todas las reglas. Yo corro, yo grito, yo empujo, ¿no? Porque el fuego nos provoca miedo. Es mucha energía. Nos puede quemar. Pero Dios tampoco estaba en el fuego. 3 cosas: viento, terremoto y fuego. Pero Dios no estaba ahí. Y luego hay un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías oyó el silbo apacible y delicado, salió, cubrió su rostro con su manto, se puso a la puerta de la cueva, y he aquí que vino la voz de Dios diciéndole, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué podemos aprender de esta historia y qué lección aprendió Elías? Hay un montón de cosas. Lo primero que tú debes de saber es que la vida cristiana es una vida difícil, una vida compleja. A veces hay quienes enseñan de manera incorrecta que a un cristiano nada malo le puede pasar. Que si algo malo le pasa a un cristiano es porque está en pecado, ¿no? Y que tú declares que eres sano en el nombre de Jesús hasta que te sanes. Y que tú digas que te va a ir bien porque lo que decretas lo estableces. ¿Qué le pasó al profeta? No estaba haciendo nada de eso, porque nada de eso es cierto. Era un hombre de Dios que acababa de hacer una demostración de poder con 400 profetas, oró al cielo y Dios respondió con fuego. Acto seguido, la total debilidad de este profeta. Y así es la vida cristiana. No todos los días nos va a ir bien. No todos los días vamos a tener todos los recursos que queremos y esperamos. Y somos sumamente débiles. Pensar que un hombre como Elías tuvo un momento de debilidad me tendría que hacer consciente de lo débil que puedo llegar a ser yo. No hay un cristiano perfecto e infalible. Todos somos polvo, somos frágiles. No existen los grandes hombres de Dios. Solo existimos hombres débiles con un Dios grande y poderoso. Cualquier cosa que haya de virtud en tu vida, no eres tú, es Cristo en tu vida. Todo lo vil, todo lo despreciable, todo lo débil, eso sí soy yo. Las virtudes son Cristo, la debilidad soy yo. Y mi debilidad tarde o temprano sale a la luz. Y eso le pasó a Elías. Ahora, una lección casi oculta en esta parte. Elías estaba cansado. Emocionalmente, pero no solo emocionalmente. El cansancio de Elías también era físico. ¿Cuántos de ustedes se han cansado físicamente? ¿Cuántos de ustedes tienen un tiempo de reposo? A veces los cristianos cometemos este error, sobre espiritualizar las cosas. El Señor, siendo Dios, hizo toda la obra en ¿cuántos días? Qué bueno que no dijeron 7, qué bueno que sí leen su Biblia. Dios hizo toda la obra en 6 días y al 7º, ¿qué hizo? No descansó, reposó de toda su obra. Y santificó ese día para que los seres humanos descansáramos. Pero hay seres humanos tan necios que nunca quieren descansar. Porque siempre quieren tener diversión
o siempre quieren ganar dinero. ¿Y en qué momento cuidas el cuerpo que el Señor te dio? ¿No Dios le dio de comer a Elías? ¿No Dios lo dejó dormir? Si el cuerpo no fuera importante, tú y yo no tuviéramos uno. Pero si tú recuerdas cómo es que Dios crea al hombre, ¿qué le da primero? En Génesis 1. Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Primero le dio un cuerpo y ese cuerpo sopló aliento de vida y entonces fue un alma viviente. ¿Tu cuerpo es importante? ¿Tu cuerpo refleja tu espiritualidad? Voy a volverles a preguntar. Piénsenlo bien. ¿Tu cuerpo refleja tu espiritualidad? Claro que sí. ¿Cuántos padecen de gastritis por estar afanados? No levanten su mano, no levanten su mano. ¿Cuántos tienen colitis nerviosa? ¿Será que tu cuerpo refleja tus pecados? ¡Claro! Cuando yo no estoy descansando en el Señor, cuando yo no tengo mi fe puesta en Él y trato de controlar yo todas las cosas, me enfermo. Mi cuerpo se enferma. Cuando no duermo lo suficiente, mi cuerpo se enferma. Cuando como de manera desordenada, ¿qué le pasa a mi cuerpo? Se enferma. ¿Y cuántos descuidamos lo importante que es el cuerpo? No te estoy diciendo que hagas un culto a tu cuerpo, pero sí tienes que cuidarlo porque el Señor te lo dio. Si alguien está teniendo problemas de salud y sobreespiritualiza las cosas, un día escuché a alguien que dijo, no, tú no tienes que ir al doctor, tú confiesa que eres sano, tú confía en que Dios te va a sanar. Es un consejo irresponsable y necio, porque a la luz de la Biblia la gente se atendía con los médicos, ¿sí o no? El apóstol Pablo, ¿recuerdan? El apóstol Pablo, Dios lo utilizaba de una manera muy especial con un don de milagros. Él sanaba a los enfermos y tenía un discípulo que amaba como su hijo. ¿Cómo se llamaba? Timoteo. Y Timoteo padecía de dolores estomacales. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Cancela en el nombre de Jesús. Declara que eres sano. ¿Qué le dijo? Toma un poco de vino caliente para tus dolores de estómago. Eso es una medicina. Y luego en la Biblia dice que si alguien está enfermo, venga con los ancianos y lo unjan con aceite. Y sobreespiritualizamos eso y pensamos que el aceite de olivo tiene un poder mágico, místico, musical para sanar a los enfermos. Pero ¿sabes por qué a la gente la ungían con aceite? Porque el aceite tenía ungüentos, hierbas, y era balsámico. Te anestesiaba, te calmaba el dolor. Si alguien se sentía mal y le ponían aceite, es como si hoy en día te doliera la cabeza y te tomaras una aspirina. Dice, vengan los ancianos, que lo unjan con aceite y oren por él. No puedes sobreespiritualizar las cosas, porque si alguien tiene cáncer y dice, yo no voy a ir al doctor porque en fe me voy a curar, lo más probable es que conozca al Señor antes de tiempo. Y Dios cuida de Elías, de su parte emocional y de su parte física. Por eso permite que descanse. Tú eres débil, igual que yo, porque somos seres humanos y tenemos que atender nuestra parte emocional y nuestra parte física. El descanso no es pereza, la pereza es un pecado. El afán no es diligencia. El afán es un pecado. Yo tengo que ser diligente y junto con mi diligencia tengo que buscar mi reposo. Porque eso es cuidar sabiamente de mi vida. ¿Y sabes qué hacemos el día que reposamos? Ahí todos dicen, nos congregamos. ¿Tú sabes qué hacemos el día que reposamos? Nos congregamos porque no hay mayor reposo que el espiritual. Pero si nunca tienes tiempo para descansar, si nunca tienes tiempo para orar, si nunca tienes tiempo para leer la Biblia, ¿cuándo vas a escuchar la voz de Dios? Nunca. Elías aún no lo entendía. Dios le da el descanso físico y el alimento para que su cuerpo esté bien. Pero Elías sigue corriendo, sigue tratando de huir de sus problemas. El problema de Elías era
que había perdido la esperanza. Estaba frustrado. No veía claro hacia el futuro. ¿Alguna vez les ha pasado? Que miras hacia el futuro y te da miedo pensar. Y por eso dices, mejor voy a ver TikTok para no pensar tanto en el mañana. Elías se fue a una montaña, a una cueva, en la peña de Oreb. Y entonces Dios le dio la lección de lecciones a Elías. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? ¿Dónde encontrar a Dios? Muchos piensan que a Dios se le encuentra en el bullicio, en el alboroto, en el ruido o en las cosas estruendosas. Pero lo que leímos nos dice, Dios no estaba ahí. Tú puedes llegar a tu cuarto de oración, poner música y cantar todo lo que quieras. Pero si nunca te callas, ¿qué crees? Nunca vas a escuchar la voz de Dios. El poder de Dios se encuentra en el ruido, en manifestaciones extraordinarias. No, y te voy a demostrar que no. Elías oró y fuego del cielo cayó. ¿Cuántos se arrepintieron? Ninguno. A veces estamos esperando que Dios haga un milagro bien grandote para que la gente se arrepienta. ¿Te acuerdas que hace 2 años, hace 4 años, empezó una pandemia que duró 2 años y mucha gente murió? Después de esa pandemia, ¿las iglesias estuvieron más llenas o más vacías? Fue algo portentoso. ¿La gente escuchó a Dios? No. No son las cosas a través de las cuales tú y yo podemos escuchar a Dios. Pero entonces hubo un silbo apacible. Esta palabra de silbo apacible se puede traducir como susurro, una voz bajita. Y ahí en el susurro, ahí sí estaba Dios. A veces venimos a la iglesia esperando que algo extraordinario pase. Quiero que en la alabanza Dios me toque y que Dios me muestre. Pero eso muy probablemente no va a suceder. Porque si tú estás buscando una emoción, Dios no está en las emociones. Dios no está en el bullicio. Dios está en el silencio. Díganme dónde encontraba Jesucristo la comunión con el Padre. ¿Cuando hacía milagros o cuando se apartaba a orar? Cuando se apartaba a orar. Pero ese es un precio que no queremos pagar. Nos gusta lo sensacional, nos gustan los juegos pirotécnicos, nos gusta lo artificial, lo luminoso, lo que se hace ruido, lo que nos mueve. Pero en eso no está Dios. Salud. ¿Cuántos de ustedes han salido conmovidos alguna vez hasta las lágrimas en el tiempo de la alabanza y la adoración? Amén. ¿Y qué pasa si después de llorar tu vida sigue siendo la misma? ¿De qué sirvieron tus lágrimas? Nada. ¿Cuántos han gritado y prometido, Señor, ya voy a cambiar? Y no cambian. Porque buscamos a Dios en lo externo. Y ahí no es. El profeta Elías no estaba escuchando a Dios hasta que puso atención en el silbo apacible, en lo secreto. Piensa cómo oras. Muchos de nosotros oramos de la siguiente manera. Tenemos la oración metralleta. Padre, dame, ¿no? Y todo le pedimos al Señor. Y sáname y cúrame y bendíceme y líbrame y protégeme y calla que me cae mal y bendíceme y hazme más guapo y que baje de peso y no sé qué y no sé cuánto. Puro pedir. Acabamos y ¿qué decimos? En el nombre de Jesús y para tu gloria lo pido, Padre. Amén. Me levanto del lugar y me fui. ¿Y a qué horas me habló Dios? Si nunca me callé. ¿Has tratado de platicar con una persona que te interrumpe todo el tiempo? ¿A quién le gusta platicar con una de esas personas que te interrumpe? ¿Crees? Oye, ¿qué crees? Hoy llovió. No, espérate. El otro día yo vi que llovió más.
Ah, no, está bien, acaba su plática. Bueno, como te decía, llovió y me mojé. No, de mojadas yo me he mojado más. Y siempre está hablando, ¿no? Ya mejor ya ni se te quitan las ganas de contarle lo que le ibas a contar. Ya nomás lo escuchas y dices, ya que se vaya. ¿Y qué le hacemos a Dios? Mira, Señor, tú tienes algo bien importante que decirme, pero antes me vas a escuchar todo lo que te quiero pedir. Y ya que acabé de pedir, me voy porque no me interesa escucharte, Señor. Orar no es solamente hablar. Lo más hermoso de la oración es cuando te callas y Dios empieza a hablar. Cuando lo escuchas. Y Dios no nos va a hablar de manera audible. No vas a estar orando y Dios te va a decir, Oscar, escucha lo que tengo para ti. No. ¿Dónde te habla Dios? En la Biblia, sí, por supuesto, pero ¿en dónde suena la voz de la Biblia? En mi cabeza. Dios me habla en mis pensamientos. Cuando yo leo la Biblia, ¿en dónde la tengo? En mi mente. Átala a tu corazón. Tenla en los frontales. Era la instrucción que Dios le daba a su pueblo. Escucha mi voz. Calla y escucha mi voz. Elías no estaba entendiendo nada, estaba corriendo, estaba afanado, estaba frustrado hasta que Dios le mostró el silbo apacible. Y Elías reconoció la voz de Dios en el silbo apacible. Y Dios tenía una pregunta para Elías. ¿Qué haces aquí? ¿Cuándo le preguntas a alguien qué haces aquí? Cuando no está donde debe estar. Yo a veces les digo a mis hijos, ya, váyanse a dormir. Y parece que me obedecieron. Y se suben. Y luego oigo ruido y bajo a la cocina y encuentro a alguno de los tres. Y yo les pregunto con mucho amor, ¿qué haces aquí? Bajé por agua. ¿Por qué le pregunto qué hace ahí? Porque suponía que tenía que estar acostado y no tomando agua. ¿Por qué Dios le estaba preguntando a Elías, Elías, ¿qué haces aquí? Porque Elías no estaba donde tenía que estar. Si tú pones atención en la historia, Dios le pide que se quede en Israel antes de que pelee con los profetas. Dios después de eso no le da ninguna instrucción. ¿Cuál seguía siendo la instrucción? Quedarse en Israel. Si él se sale de Israel, ¿a dónde está yendo? ¿A dónde Dios no lo mandó? Pero Dios con amor entiende los afanes de Elías, entiende el cansancio de Elías, entiende la necesidad de Elías, entiende la confusión de Elías y no lo juzga, le tiene paciencia y lo convence con amor y lo llama. Las cosas más grandes que ha hecho Dios contigo son en silencio. Cuando Dios vino a tu vida, que te predicaron el evangelio y creíste, ¿cuánto ruido hubo ahí? Fue algo que pasó dentro de ti. No estábamos viendo cómo el Señor te salvaba. No fuiste levantado a los aires y transformado de manera mágica. Tú creíste el evangelio y algo cambió dentro de ti. Y a partir de ahí eres una nueva criatura. Tal vez salieron algunas lágrimas de tus ojos. Tal vez estabas comprometido con el evangelio y comprendiendo tu pecado, pero no había alboroto, no había bulla. Fue en lo secreto, fue en lo íntimo. Cuando Dios perdonó nuestros pecados, ¿cuánto ruido había? ¿Dónde estaba Cristo cuando estaba haciendo su obra? En la cruz del Calvario. Y dijo unas cuantas palabras. La última fue, consumado es. ¿Estaba Jesús haciendo algo visiblemente sorprendente en la cruz? No, lo que estaba haciendo era espiritual y estaba sucediendo en lo secreto, en lo privado, en el susurro apacible, en ese silbido. ¿Dónde estás buscando a Dios? ¿En el reconocimiento público?
en los aplausos de la gente, en las experiencias y en las emociones, en el dinero, en los placeres. ¿En dónde lo estás buscando? Si no es en lo secreto, no vas a escuchar la voz de Dios. No tengo tiempo para orar porque trabajo mucho. Dios te está diciendo, ¿qué haces aquí? No tengo tiempo para orar porque tengo muchas responsabilidades. Dios te está diciendo, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces en el lugar donde no tienes que estar? Dios sabe que estás cansado. Dios sabe que tienes necesidades. Dios sabe que tienes luchas. Pero con todo y eso tienes que estar en el lugar donde Dios te ha puesto. Y no donde tú quieres huir de tus problemas. Porque cada que tú corres, te cansas más. Cada que tú corres, te extravías. Dejas la ciudad donde ya llovió para irte al desierto. ¿Dónde estás buscando a Dios? ¿En la aprobación de tu cónyuge? ¿Dónde lo estás buscando? Porque Dios está en lo secreto, en lo íntimo. La íntima comunión del Señor es con los que le temen. Cuando ores cerrada la puerta, busca a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en lo público. No busques a tu Padre en lo público, búscalo en lo secreto. Queremos que las cosas sucedan en lo público, pero no estamos dispuestos a estar en lo secreto con Dios. ¿Cómo estás escuchando la voz de Dios? ¿Cómo sabes qué hacer con tu vida? ¿Cómo sabes si hoy estás en el lugar correcto? Si estás en el trabajo indicado, si estás haciendo las cosas que debes hacer, si le estás dedicando tiempo a lo que le debes dedicar de manera correcta. ¿Cómo lo sabes? ¿Por corazonadas? ¿Por intuiciones? ¿Por sueños? No, así no. En lo secreto, de rodillas delante de Dios, callados, escuchando su voz, dejando que Él nos convenza de lo que nos tenga que convencer, dejando que Él nos muestre lo que nos tenga que mostrar. Porque Dios le mostró a Elías que tenía un argumento en su corazón. Ve lo que dice el verso 14, que es la respuesta que Elías se atreve a darle al Señor. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Esa es la mentira que está en el corazón de Elías. Elías está en este momento actuando de forma fatalista. El pueblo abandonó a Dios, el pueblo no quiere y nadie queda, excepto ¿quién? Yo. ¿En quién estaba pensando Elías? En él. ¿Y sabes cuál es uno de los enemigos que tenemos? El yo, mi carne. El diablo y el mundo son la trinidad satánica. Mi carne me hace pecar. Y Elías estaba pensando en su carne. Pero mira con cuánto amor el Señor aterriza al profeta en el verso 15. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, y ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholam, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de Jehú, Eliseo lo matará, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Cuál era el pensamiento que tenía Elías? Nomás quedo yo. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué querés, chavo? Hay 7,000. No quedas tú. Hay 7,000. No eres el único. No se trata de ti, se trata de Dios. Y Dios le dice: regrésate. ¿Por dónde viniste? Porque te dije que te quedaras en Israel, porque en Israel tienes que hacer 3 cosas: ungir al rey de Siria, ungir al rey de Israel y ungir al profeta que te va a suceder, al que va a estar en tu lugar. ¿Era importante lo que tenía que hacer Elías?
El trabajo de Elías era que todo el pueblo cambiara. Pero Elías quería cambiar a todo el mundo y creía que el único que estaba bien, ¿a quién se parece un poco? ¿Cuántas veces andamos queriendo cambiar a todo el mundo pensando que el único que está bien soy yo? Y Dios con mucho amor le dice a Elías: no, mira, Elías, tranquilo, te estás equivocando. Tú quieres huir de problemas que no tienes, porque los problemas que tú crees tener los tienes porque no estás haciendo lo que deberías hacer. Si tú hicieras lo que yo te pidiera, te darías cuenta que esos problemas que tienes no son tuyos. Su problema era que el pueblo no se estaba arrepintiendo. Dios le dijo a Elías que arrepintiera a todo el pueblo. No. Entonces el problema que tenía, ¿quién se lo había inventado? ¿Sí estamos entendiendo un poquito? Muchos de los problemas que tú tienes, tú te los inventas. Tú te los pones. Es que no me hacen caso, es que no me quieren, es que no me obedecen, es que no cambian. ¿Y quién te dijo que estabas para eso? Yo pensé, yo creí, yo sentía. Error. No es tu voz la que tienes que escuchar, sino la de Dios. Pero como andas tan ocupado corriendo y tratando de cambiar a todo el mundo y pensando que eres el único que queda, no estás escuchando la voz de Dios. Para escuchar la voz de Dios tenemos que reconocer eso. Hay algo que Dios quiere que yo haga. No se trata de que yo haga lo que yo quiera. Se trata de que yo haga lo que Dios quiere que yo haga. Elías tenía que ungir al rey de Siria, al rey de Israel y a Eliseo. Nada más. ¿Tenía que cambiar a todo el pueblo? No. ¿A cuántas personas tenía que impactar? Y listo. Elías obviamente escucha la voz de Dios y regresa por donde llegó, atraviesa el desierto de Damasco y cuando sale del desierto, empieza a cumplir su propósito. Piensa, ¿qué tan lejos andarás de la voluntad de Dios? ¿Cuántos días llevarás corriendo? Que tu cuerpo está enfermo, que tu ánimo está por los suelos y que no sabes qué haces en donde estás. Y tu respuesta es: todo está bien mal, todo está bien difícil, ya no sé qué hacer. No sé si Dios nos está hablando, espero que sí. Que este esté siendo un silbo apacible para muchos. Porque yo cuando lo leía, me confrontaba el Señor con esto. ¿Cuántas veces estoy corriendo a hacer cosas que no importan? Y lo único que es importante, no lo hago. Somos un montón de Martas afanadas, en lugar de ser María, que la única cosa que era importante, la estaba haciendo. Marta le dice a Jesús: mira mi hermana, Señor, yo con tanto que hacer y preparando la comida, y esta de floja aquí nomás viéndote. Y Jesús le dijo: tranquila, deja el quehacer y la comida. Lo único importante es que tengas comunión conmigo. Si tú y yo valoráramos la comunión con Dios, si entendiéramos lo especial, lo valiosa que es, no la descuidaríamos. Si entendiéramos el poder que hay al orar. Elías estaba viendo al ángel de Jehová. ¿Alguien de ustedes sabe quién ostenta ese título? Es la teofanía, la manifestación del Cristo encarnado en el Antiguo Testamento. Siempre que la Biblia dice el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, es Cristo encarnado. ¿Con quién estaba platicando Elías? Y ni se había enterado. ¿Cuántos de ustedes Dios les estará hablando y jalando las orejas y ni se han enterado? ¿Cuántos de ustedes tienen un propósito de Dios y ni se han enterado? Porque todos tienen un propósito de parte de Dios. Dios no los creó nada más porque sí. Entonces, en resumen, tenemos que escuchar la voz de Dios, que no está en los momentos que parecieran rimbombantes ni en las cosas externas. La voz de Dios que se escucha en lo secreto, en el silencio y la meditación de su palabra. ¿Amén? ¿Les parece si oramos? Cierra ahí tus ojos en tu lugar.
y procura estar en el silbo apacible. Sé que a veces nuestra mente es como un terremoto. Está llena de emociones y de pensamientos que nos sacuden, que mueven nuestras emociones, que nos llenan de confusión. Y tal vez cierras los ojos y empiezan a venir a tu mente cosas que hacer, pendientes. Y a veces también es como un gran fuego. Nos vienen los temores, las ganas de huir, querer tirar la toalla. O vemos un viento ruidoso. No sabemos ni qué pensar. Ya no sabemos qué hacer. Pero hoy calla todas esas voces. Calla toda esa confusión. Y en silencio, busca la voz de Dios. El Señor diciéndote: ¿qué haces aquí? Porque tal vez te has ido muy lejos de su voluntad. Porque tal vez te has apartado tanto de su propósito. Tu cuerpo está cansado y tal vez enfermo. Y sientes que los problemas no tienen solución y quieres huir. Vuelve por donde has venido. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a buscar a Dios en oración, con un corazón genuino, no con las muchas palabras elaboradas, con un corazón sincero, que reconoce su necesidad y se dispone a obedecer. Deja de victimizarte. Deja de creer que eres el único, la única que hace lo bueno. Y deja de atribuirte responsabilidades y cargas que Dios no te ha dado. Solo confía en Él. Solo escucha su voz. Solo deja que Él te guíe. Amado Dios, en esta noche estamos ante tu presencia, Padre. Queremos descansar en ti. Queremos dejar de correr, dejar de huir. Danos hoy la fuerza, Señor. Danos el descanso en tu presencia. Renueva nuestras fuerzas, Dios. Ayúdanos a hacer tu perfecta voluntad, a volver sobre nuestros pasos hasta el punto de tu perfecta voluntad, para hacer aquello para lo que nos has llamado, y no estar distraídos corriendo y haciendo un montón de cosas que no nos has pedido que hagamos. No busquemos aparentar, no busquemos lo externo. Ayúdanos a buscarte en lo secreto. Tú que miras los secretos, Señor,
Tú que conoces nuestro corazón, tú que sabes nuestras luchas, que conoces nuestras necesidades, ayúdanos. Habla nuestra vida. Déjanos oírte. Déjanos entender qué es lo que esperas de nosotros para hacerlo sin titubear. Que en esta noche, Padre, estos mis hermanos y hermanas se lleven esta palabra en su corazón y la pongan en práctica. Que valoren la comunión contigo, que escuchen tu voz, ese silbo apacible que trae claridad y dirección, que trae consuelo y fortaleza. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.